Hey, buenas tardes, bienvenidos. En nombre de la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez, les damos la más cordial bienvenida y que nos acompañen esta tarde, que es el inicio de una serie de charlas en relación al mes del orgullo. Y bueno, nos acompañan el día de hoy Ivonne Alonso Mondragón, que trae una plática sobre Como la Flor, panorama del arte y literatura queer, y va a moderar esta mesa Gracia Luébano. Quiero mencionar primero, ¿verdad?, quién es nuestra moderadora. Ella nació en Chihuahua, es maestra en artes visuales por el posgrado de arte y diseño de la UNAM, donde genera la investigación con lección privada, el objeto cotidiano y su influencia en el quehacer artístico. Licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la UASH, docente y encargada de la Jefatura de Difusión de Artes Visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y forma parte del colectivo multidisciplinario Versiones, enfocado al arte desde el género y lo colaborativo. Actualmente lleva la dirección del proyecto Árida, plataforma para la profesionalización y proyección del arte contemporáneo en Chihuahua. Y bueno, gracias, te paso el micrófono virtual. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos los que los que están sintonizándonos y acompañándonos. Me voy a permitir presentar a Ivonne Alonso Mondragón, quien es escritora, feminista, docente e investigadora colombiana, profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en dramaturgia del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y magíster en literatura de la Universidad de los Andes. Investigadora en teoría feminista latinoamericana e interesada en la visibilización de las existencias y resistencias LGBTIQ+, desde la literatura y el arte. Participó como poeta en Como la Flor, antología de poesía queer colombiana. Columnista de Latin American Literature Today, LALT, como reseñista de literatura contemporánea que aborda temas de diversidad sexual e identitaria. También se ha especializado en la visibilización de la historia del conflicto armado en Colombia desde la literatura y las artes. Investigaciones realizadas siempre con enfoque de género desde la filosofía, teoría y prácticas feministas. Desde hace varios años es docente de escritura y creación literaria en la Universidad de los Andes y Universidad Central en Bogotá, Colombia. Muy bienvenida, Ivonne. Es un honor tenerte con nosotros y con nosotras. Bienvenidos a todos, otra vez, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan. Y pues te cedo la palabra. Tú dime cuando comparto la presentación. Vale, gracias. Es un gusto hablar contigo. Gracias a todo el staff. Gracias, Natalia, del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Un saludo también a todas las personas que están conectadas y nos acompañan hoy. Para mí es un gusto recibir esta invitación y poder hablar pues de este tema, no solo porque me interesa, sino porque creo que es todavía un tema muy urgente y muy necesario, así que de verdad muchas gracias por la invitación. Yo quiero como que dividamos esta charla en dos momentos. Quiero hacer a petición también del museo un panorama interdisciplinar de los estudios culturales, literarios, artísticos, queer, y para eso, bueno, me tomaré unos minutos y luego pues tendremos una conversación con Gracia y con las personas pues que estén conectadas. Quienes quieran dejar sus preguntas en Facebook, ahí estaremos pendientes. Así que te agradezco, Gracias, si puedes poner la presentación, por favor. Bien, creo que ya la estamos recibiendo. Desde que yo recibí la invitación de parte del museo, pensé en lo ideal, pero también en lo ambicioso que es tratar de comprender el panorama artístico LGBTIQ y sobre todo tratar de hacerlo desde una mirada interdisciplinar e histórica,
Por eso voy a acotarme demasiado para poner solo algunos temas y asuntos sobre la mesa para generar pues una conversación tanto con el museo como con las personas que nos están escuchando. Yo voy a confesar que hubo una primera imagen que se me vino a la cabeza desde que recibí la invitación, y es que existen una cantidad de vestigios sobre las existencias y resistencias queer a lo largo de la historia, pero solo en los últimos años hemos empezado como a conocerlas de una manera más abierta y más pública. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Dentro de estos vestigios que se conocen, pues están, que seguramente muchas y muchos ya las han visto, que son las vasijas áticas griegas de los siglos V y IV antes de nuestra era, en donde abundaban las representaciones de las relaciones homosexuales entre hombres. Y son unos vestigios antiguos, además, que representan un tópico clásico, que es la figura del erastés y el erómenos, ¿no? Las relaciones gay entre un hombre mayor y un hombre joven. Para las culturas clásicas, esta relación no era ajena a la sociedad, fundamentalmente porque pasaban por un tipo de relación intelectual, ¿no? Entre el maestro y el aprendiz. Pero desde ahí podemos ver que ya habían unos marcadores que heredamos en Occidente y que han sido terriblemente perjudiciales para las relaciones erótico-afectivas disidentes hasta hoy. Y es que esa relación de homosexualidad clásica estaba marcada por tres elementos que son importantes. Una, la relación de poder, fundamentalmente desde lo intelectual, pero al fin de cuentas una relación de poder. Lo segundo era la simbolización del encuentro entre pares, pero condicionado siempre por lo erótico o por lo sexual exclusivamente. Y el último elemento es que eran relaciones permitidas solo entre cierto estatus social, ¿no? Solo esos tres elementos ya nos permiten entender por qué la difusión sobre relaciones lésbicas, por ejemplo, de ese tipo, no quedaron tan registradas o no se sabe tanto de ellas. Las mujeres históricamente no hemos sido consideradas ni figuras de poder, tampoco sujetos de deseo, hemos sido vistas mayoritariamente como objetos de deseo, es decir, en un rol pasivo, y el estatus social ha estado hasta hace apenas unas décadas asociado al matrimonio heteronormativo. Si lo pensamos en la literatura clásica, hay muchos escritores, hombres, de los que hay registro de estas enunciaciones homosexuales: Jenofonte, Ateneo, Aristóteles, Platón, Heródoto, y fueron escritores que exploraron en su ars poética aspectos del amor homosexual, mientras que cuando buscamos una tradición lésbica nos encontramos entre los clásicos solamente a Safo, ¿no? Safo de Lesbos. Y además, al lado de ella, Alceo de Mitilene, de quien se difundieron muchos poemas que eran cantos políticos, odas militares, pero también poemas lésbicos que con el paso de los siglos se ha podido sugerir que eran realmente de Safo, que fue su alumna y su amante y que gracias a eso había podido escribir. Pero esto creo que no tiene que explicarse, ya ha sido desafortunadamente explicado históricamente esta fórmula, ¿no? Reconocer la visibilidad de la voz de las mujeres a partir de mecenazgos masculinos que con los siglos, ¿no? Del 16 al 19 fundamentalmente, se transformaron en la necesidad de usar seudónimos masculinos para difundir el arte, en el caso de las mujeres. Sin embargo, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Sin embargo, también existen representaciones de relaciones lésbicas, ¿no? Porque el problema no ha sido de existencia, sino de visibilidad. Se conocen, de hecho, vestigios de la cultura babilonia, en donde existía una figura muy interesante, que es la figura de la Salkikrum, que significa, que es una traducción como hija hombre, ¿no? Y era una mujer que tenía, gracias a unos beneficios económicos heredados por la familia,
podía establecer relación de matrimonio con otra u otras mujeres, ¿no? Solamente sucedía pues en esos casos, pero existen ese tipo de vestigios. También en las vasijas áticas y en el arte ático hay representación de relaciones lésbicas, sin duda en mayor medida que las relaciones homosexuales, pero existen. Yo creo que saber esto, ¿no? Como conocer este pedazo de una historia más clásica y más antigua, es fundamental para aprender a nombrarlo y a darle su lugar fundamental, ¿no? Para poder reconocer en este panorama que tenemos hoy el lugar que ha tenido, y esto siempre lo inscribo en el enfoque de género, es el lugar que ha tenido el feminismo en el rompimiento de esta fórmula sexogenérica. Y sin duda también reconocerle al feminismo como filosofía, como política, como activismo, que es gracias a ello que hoy nosotras, nosotros, nosotres podemos hablar de diversidad sexual, que hoy podemos tener este tipo de charlas y una visibilidad mayor también dentro del capital cultural. Por eso es algo en lo que querré profundizar más adelante, que es cómo el enfoque de género ha atravesado y ha transformado también los sistemas visuales del arte. Pero sobre esto volveré más adelante. Con lo que sí quiero seguir es, en este panorama interdisciplinar, es con el trabajo pictórico. Hace unos años, la pinacoteca más grande de España, que es el Museo del Prado, sacó a la luz una exposición de su propia colección de obras en donde se mostraban no solo relaciones homosexuales o diversas, sino obras que representaban lo que yo llamo cuerpos mutantes, ¿no? Es un concepto que a mí me fascina para pensar las disidencias, siguiendo la línea de las identidades estratégicas que tanto trabajó Teresa de Lauretis, pero también esto que Mark Fisher llama lo raro y lo espeluznante. Estos cuadros que se expusieron surgieron o se dieron a conocer en una exposición que se llamó La mirada del otro, escenarios para la diferencia, una exposición, no recuerdo ahora muy bien, creo que fue en el 2017-2018, y su premisa fue mostrar la realidad histórica de las relaciones sentimentales entre personas del mismo sexo y de las identidades sexuales no normativas. Es decir, esta exposición que hizo el Museo del Prado representaba cuerpos que no se ajustan a las normas sociales desde lo pictórico. Y creo que esa ha sido la apuesta de los discursos queer en los últimos 20 años. Visibilizar, nombrar, mostrar, sacar a la luz algo que ha existido desde siempre, pero que ha mantenido o se ha mantenido al margen o en una frontera de exclusión por unos discursos más dominantes, ¿no? Puedes pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. En esta exposición hay un cuadro que a mí me gusta mucho de José de Rivera, que se llama Magdalena Ventura y su marido, y el cuadro creo que sin duda habla por sí mismo, ¿no? La conformación de una familia no normativa en donde hay presencia de un cuerpo mutante, ¿no? Es un cuadro de óleo sobre lienzo de 1631 a escala real, y cuando se conoció en el siglo XVII lo llamaron la mujer barbuda. Y este cuadro siempre me ha recordado todo el trabajo que hizo Diane Arbus después, ya en el siglo XX, con la fotografía freak, porque este tipo de representaciones visuales, en este caso de Rivera y en el caso de Arbus desde la fotografía, están reivindicando las rarezas fuera de la estética normativa, ¿no? Se funda tanto con este cuadro como sucedió posteriormente con Arbus toda una corriente de nuevas formas de representación, ¿no? De nuevas formas además de una estética disidente, ¿no? De una nueva forma de mirar también el arte, hacer el arte, pero también de una forma diferente de ver la realidad. En esta misma exposición del Museo del Prado hay otro cuadro que me gusta mucho, y es un cuadro ya de Rubens, más conocido, más famoso. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, gracias.
que es la representación clásica de la que hablaba antes, con el Erastés y el Erómenos, ¿no? Como el hombre mayor con el hombre joven, pero en este caso hay una apuesta por la animalidad, ¿no? La representación de ese hombre mayor es un águila, ¿no? Aquí lo que ve uno en este cuadro de Rubens es el rapto de Ganímedes a manos de Júpiter, ¿no? Solo que en el cuadro el dios no está antropomorfizado, sino está animalizado, es un águila. Y esta es una frontera que me resulta fascinante porque, aunque es un cuadro de segunda mitad del siglo XVII, está hablando de la descentración de lo antropomorfo, ¿no? El rompimiento de lo binario, el quiebre de lo humano tradicional. Y este cuadro siempre lo he conectado con lo que Nietzsche dijo 2 siglos después del cuadro, y es esta gran premisa, esta gran afirmación de la filosofía de Nietzsche, que es la muerte de Dios, porque con esa premisa filosófica se rompió gran parte de la construcción de la cultura occidental basada en lo divino, en lo masculino y en lo patriarcal, ¿no? Con ese Dios ha muerto se explica, y creo que es algo que se logra trasladar o se logra ver simbólicamente en este cuadro, y es que con esa premisa se está explicando de alguna forma, metafóricamente, el quiebre de los cimientos del saber y de la moral conocidas hasta ese momento. Y que fueron además unos sistemas morales que fundaron las instituciones más discriminatorias que hemos tenido hasta hoy, como lo son la Iglesia y la institución de la familia, ¿no? Esa animalidad en el cuadro de Rubens podemos verla como un tópico fundamental, por un lado, del feminismo antiespecista, y por otro, y esto lo hablaba con Salomé Cohen, la editora que hizo posible acá en Colombia la primera antología de poesía queer que se llama Como la Flor, a propósito de esta charla y también a propósito de la canción de Selena, y es que este elemento de la animalidad también es un tópico del arte queer, porque en el arte queer se ha explorado cada vez más el rompimiento de las fronteras del cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de una variedad de fauna y de flora en los cuerpos y en las identidades y en las formas también en las que habitamos hoy en día los espacios públicos. Y esto lo conecto muy por encima, por cuestiones de tiempo, con el texto Dar cuenta de sí, de Judith Butler, en donde, grosso modo, ella lo que hace es trasladar la presión del pensamiento moral, ¿no? La moral entendida como estos códigos instaurados socialmente. Ella traslada, ¿no?, esta noción de la moral a la ética, ¿no? Es decir, a la importancia de la responsabilidad individual, en donde se valida y se le da un lugar político y de agenciamiento al hecho de elegir identidades de género u orientaciones sexuales diversas y elegir cómo se habitan esas diversidades en cada cuerpo, ¿no? Pero quiero pues retomar la pintura para conectar estas ideas. Lo que vemos en este cuadro de Rubens, o una de las tantas cosas que se puede pensar a través de la animalidad, también es el descentramiento de la moral y la construcción de una ética posible desde los cuerpos disidentes, ¿no? En donde el quitar del centro lo antropomorfo y los intereses que consideramos única y exclusivamente humanos y que se consideraron mayoritariamente única y exclusivamente masculinos, pues dejan de serlo, ¿no? Y se empiezan a romper las fronteras y las limitaciones que se le han puesto al cuerpo históricamente, pero que detrás de esas imposiciones al cuerpo también hay unas imposiciones a las formas de pensamiento. Quiero hablar de otro cuadro, o bueno, de otros 2 cuadros. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Y pues, digamos, por esta misma línea, pensé cuando preparaba esta presentación en este cuadro de Goya, que se conoce como El maricón de la tía Gila. Y esto, digamos, este cuadro lo recordé a propósito de Butler, porque
la concepción de lo queer o la concepción también de las disidencias se amplían, ¿no? Tienen o nos permiten pensar en otro tipo de elementos sociales distintos a la identidad de género y a las orientaciones sexuales, ¿no? En este cuadro, y a propósito del título, por supuesto, que ya marca una connotación despectiva, en el caso de Goya sabemos que es irónica, pero despectiva para la sociedad de la época, pues en el cuadro estamos viendo una marginalidad, ¿no? Entonces aquí lo queer, si pudiéramos aplicar ese concepto en retrospectiva, nos permitiría abarcar también unas expresiones corporales que están fuera de la norma, ¿sí? No solo las orientaciones sexuales, como decía, sino también hablar de la gordura, de otros preceptos estéticos en donde se señala la fealdad, ¿no? En donde se señala la pobreza, los cuerpos racializados, los cuerpos no sexualizados desde lo heteronormativo, y este cuadro, bueno, a mí Goya, tengo que admitirlo, me gusta mucho su trabajo, su arte, me parece fascinante todo lo que hizo. Pero en particular a propósito de la charla de hoy, este cuadro siempre me ha hecho pensar en términos de la diversidad, en un realismo profundamente contemplativo, ¿no? Como en la sencillez de lo contemplativo encontramos una serie de códigos que se nos han impuesto y que muchas veces hemos naturalizado e interiorizado. Y otro cuadro para cerrar como esta parte del panorama en relación a lo pictórico es el Cid de Rosa Bonheur, y es la cara de un león, ¿no? Y pensé en este cuadro porque la pintora Bonheur, en vez de replegarse al rol decimonónico, porque es una artista de 1800, en vez de hacer como de acoplarse o acomodarse a ese rol decimonónico de la feminidad, en donde debería estar pintando cuadros de hogar o de roles u oficios femeninos o incluso el cuerpo femenino, decide pintar no solo algo del mundo exterior, sino el mundo salvaje, ¿no? Vuelve a aparecer el tema de la animalidad que mencionaba hace un momento, ¿no? En la representación del león está la presencia del mundo público, ¿no? Y está alegóricamente el salvajismo y la libertad que estaba siendo en esa época fuertemente, que había sido históricamente también y que lo vemos aún hoy en menor medida, pero que sigue existiendo, que es esa libertad atribuida solo al mundo masculino, ¿no? No, acá lo representan el rey de la selva, pero además pintado por una mujer que en el siglo XIX se consagró como la maestra del animalidad, ¿no? Debido a esa transgresión del deber ser, ¿no? Todas sus pinturas tienen presencias animales y allí hay un gesto bastante transgresor para la época. La sola existencia de ella fue muy transgresora en la sociedad a la que perteneció. Quiero pasar como en este panorama interdisciplinar a otros dos aspectos. Quiero tocar uno que me ha parecido siempre muy interesante, que es el tema de la moda, y otro, por supuesto, la literatura, que es con lo que pienso cerrar como esta primera parte de la presentación, porque creo que son dos aspectos con los que vivimos en la cotidianidad y que además nos permiten también hacer reflexiones, ¿no?, sobre el mundo en el que vivimos y sobre la forma en la que estamos siendo representadas en el mundo, ¿no? Quiero ser igual muy, muy breve. Yo suelo emocionarme hablando, entonces trato de acogerme a las diapositivas. Las preparé muy sencillamente justamente para no emocionarme hablando y poder tener con gracia una conversación y con las preguntas que hay del público. Así que trataré de ser muy breve en esta parte del panorama. Hace un momento yo dije que había algo que quería abordar más adelante y era el tema del feminismo, ¿no? Y este es el momento en particular porque la moda es algo que se ha asociado o está fuertemente asociado a la mercantilización del cuerpo femenino, ¿no?
Y no quiero entrar en una cátedra, ¿no? Como sobre este asunto, pero sí debo decir que yo creo que el feminismo, más que una teoría, es una forma de vida. Y es una forma de vida que nos ha permitido analizar todos los discursos y todos los fenómenos de una sociedad con otros ojos, ¿no? De una forma más completa y también más compleja. Todo lo que he dicho hasta ahora es posible leerlo así, de esta forma, gracias al feminismo. Estos espacios de discusión, la apertura política y académica para las mujeres y para todas las personas, la visibilidad de los afectos diversos, la toma de los espacios públicos, las existencias y las resistencias de corporalidades diversas, el cuestionamiento de los roles de dominación, todo esto puede suceder hoy gracias al feminismo. Gracias a que las mujeres de forma individual, pero sobre todo colectivamente, entre nosotras, pero también para el mundo, pues empezamos a pensar las cosas fuera de la división sexogenérica, ¿sí? Y empezamos a abrir unas posibilidades de mundo distintas, ¿no? Hemos visto, y hablo en el caso no solo de las mujeres en la lógica esencialista, sino de las personas que habitamos orientaciones sexuales diversas o corporalidades no normativas o expresiones afectivas no normativas, pues hemos visto, vivido, sufrido, analizado y abierto muchas puertas. Creo yo que incluso hemos abierto más que puertas, hemos roto paredes, las paredes de la historia, ¿no? El feminismo ha permitido enunciar hoy desde lo queer, o nos ha permitido, mejor, enunciarnos hoy desde lo queer, porque incluso los estudios y las prácticas más tradicionales de la diversidad, lo queer, ¿no? Esa Q, no se nombraba, pero también sé que esto lo podremos profundizar con algunas de las preguntas que sé que hay más adelante. Así que quiero como mencionar en este panorama interdisciplinar el tema de la moda, pues en todo este contexto, ¿no? Con un enfoque de género, pero también histórico. ¿Y por qué la moda? Porque es algo relacionado determinantemente con nuestra experiencia vital y con nuestra expresión política, ¿no? Y hoy existe todavía, lamentablemente, una división muy fuerte entre lo que consideramos una moda o una ropa de mujer y una ropa de hombre. Y toda la industria de la moda en ciertos niveles es considerada un arte, ¿no? Debido justamente a esta forma o a lo que tiene para ofrecernos en la interacción social y también lo que nos permite reflexionar en esa interacción. Entonces, desde ese lugar también es considerada un arte. Pero, como decía, lamentablemente esta división todavía existe entre lo que asumimos que se corresponde con una moda femenina y una moda masculina, ¿no? En donde hay evidentemente una pretensión separatista todavía, ¿no? Vigente, desde la industria, pero también desde la sociedad que consume esa industria. En la moda, creo yo, se juega mucho el imaginario de lo que significa ser mujer y ser hombre. Por eso muchas veces hay quienes caen en querer catalogar las expresiones de género no binario dentro de las categorías genéricas, porque es todo un sistema el que nos presiona a hacerlo, ¿no? A caer en unas categorías que han sido dominantes, ¿no? Esta reflexión, sin ampliarla mucho, se puede ejemplificar con un cambio histórico, y es que podemos pensar en los siglos XVI al XVIII y hacernos la pregunta de cuál era el espíritu de la época, cómo era en términos de la moda la representación de lo que se consideraba el ser hombre o el ser mujer. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Si uno piensa en las fiestas reales, por ejemplo, es algo que hoy vemos de forma caricaturizada, ¿no?
pero para entonces no era así. El maquillaje, los colores, las lentejuelas, los encajes, las texturas, las pelucas, los corsés, no eran detalles exclusivos de la lógica femenina. Esos detalles no eran un sinónimo de masculinidad o de feminidad, sino que eran detalles que eran sinónimo de clase, de poder adquisitivo y, en ese sentido, por supuesto, de estatus social. Pero con los siglos se dio algo que Flügel llamó la renuncia masculina, ¿no? La gran renuncia masculina. Y eso marcó o fue el punto de partida para la moda moderna. Y tuvo que ver con la noción de que los hombres debían renunciar a ser bellos para volverse prácticos, funcionales, proveedores y homogéneos, ¿no? Que son conceptos con los que asociamos aún hoy la masculinidad. Por ejemplo, está, como mencionaba, el tema de las cortes, ¿no? Lo que eran las fiestas de Luis XIV, porque en esa época los hombres participaban activamente de la vestimenta. Pero luego de esa participación hiperbólica, eso se fue transformando y marcó fuertemente la determinación de los roles, ¿no? Y estamos hablando de una determinación que ha marcado los últimos 3, 4 siglos de nuestra historia. Esto lo pienso además o lo relaciono con Laura Mulvey, que en los 70 habló de la mirada masculina, ¿no? De male gaze, que fue un concepto que ella propuso para aplicarlo o para hacer un señalamiento a la mirada que hay en el cine sobre las mujeres, ¿no? La mirada del director, del espectador, de los colegas actores, y esa mirada está muy atravesada sin duda por la representación física, visual y la moda que debe habitar un cuerpo catalogado como femenino, ¿no? Y esto es algo que en el fondo, creo yo, terminó configurando todo un sistema visual, ¿no? Un sistema visual que ampliado más allá de las diferencias o de las fronteras del ser o no mujer, nos permite pensar en cómo nos miramos en nuestras diferencias y cómo miramos a las demás personas también, ¿no? Todo esto nos permite cuestionarnos las fabricaciones de la masculinidad y la feminidad como marketing, llegar incluso a reflexionar y a entender que el llamado dinero rosa, ¿no? Es solo la forma en la que un sistema económico neoliberal, capitalista, de oferta y demanda nos dice a lesbianas, gays, trans, bi, no binarias: hey, te aceptamos en la sociedad, pero si cumples con tu rol de ser sujeto de consumo. De lo contrario, te rechazamos. Y ahí, en ese señalamiento y en ese cuestionamiento, el arte, sin duda, es fundamental. Porque sin duda el valor del arte radica en mostrar eso otro que los estándares sociales no permiten ver, o que si lo muestran es para reprimirlo. Por otro lado, prometo que ya voy a ir cerrando, y antes de entrar a hablar de la literatura, que sería como el último aspecto que quiero tocar de este panorama interdisciplinar, por otro lado, pues hay un punto que quiero señalar, y es que a mí me ha resultado fascinante la reinvención performática de la moda en los últimos años. El maquillaje, los colores, la excentricidad. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Esta sensualidad dislocada, descentrada, siempre presente, la representación de las nuevas masculinidades, pero también de las nuevas feminidades. Y sin duda creo que acá los feminismos han jugado un rol fundamental: el transfeminismo, las expresiones queer, el transvestismo, nos permiten hoy estar viviendo un momento histórico y un cambio de paradigma en la reinvención de la moda, en la medida que estamos viviendo también una reinvención de la historia. Y eso me parece interesante, y este era como un punto muy importante para mí,
para tocarlo en esta presentación, porque creo que es lo que estamos viviendo. Estamos siendo testigos, testigas de esta transformación y de este cambio de paradigma en la performatividad de la moda. Le estamos usurpando a la moda su lugar de imposición y lo estamos transformando y nos estamos apropiando de ello. Y me parece importantísimo hacer eso en realidad con todo, ¿no? Con todas esas cosas que se nos quieren imponer socialmente. Ahora, para cerrar, ahora sí este panorama y este recorrido muy rápido, quiero retomar una idea que yo considero que está en el valor del arte y lo aterrizo a la literatura. Y es que como filóloga, como literata, como escritora, yo pienso que la militancia política personal está presente en las palabras. No a modo de activismo literario, pero sí a modo de agenciamiento. Hace poco hice parte de un curso de la UNAM sobre los últimos 40 años de literatura queer hispanoamericana, dictado por Sergio Telles Pons, y me resultó muy revelador ver cómo en el panorama literario hablar de lo queer no significa solamente leer o escribir un libro en donde se haga explícita una experiencia de vida gay o lésbica o trans, sino que lo queer en la literatura, ya como un espíritu, digamos, que sostiene a todas las disidencias y la diversidad, pues ha permitido en el mundo literario, editorial, virtual, bloguero, que se transiten por muchos caminos que el canon literario no había permitido. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, acá puse como las portadas de algunos libros, siempre a modo de recomendación. Esa es una de mis pasiones, andar recomendando libros. Y esto, conectado con lo que venía diciendo, pues yo considero urgente que se continúen escribiendo historias sobre diversidad, pero sobre todo que las sigamos escribiendo personas que habitamos esta diversidad, ¿no? Es un lugar de resistencia y de existencia, desde la ficción, la autoficción, los poemarios, los ensayos que hablan de diversidad sexual. Y esto lo digo pensando en una crítica teórica y pensadora que me resulta admirable, que es Brigitte Vasallo, cuando ella habla de la tensión que puede crear el lenguaje, ¿no? En relación con la realidad, y creo que ahí es donde está está ubicada la literatura, ¿no? En relación con el arte y con el panorama del arte. En ese sentido de la tensión que crea el lenguaje con la realidad, pues yo creo que todas las expresiones artísticas generan esas tensiones. Sin embargo, supongo que habla la filóloga que hay en mí. Sin embargo, yo creo que el lenguaje nos permite conectarnos, y esto igual lo pongo entre comillas, pero nos permite conectarnos como especie, ¿no? El lenguaje como ese terreno que alimenta la literatura y que nos conecta también en nuestra comunicabilidad como seres humanos. Y ese privilegio de conectividad tenemos que aprovecharlo, ¿no? La gran pregunta, pienso ahora en una conversación que hubo entre Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski, si no estoy mal, en La lengua en disputa, la gran pregunta de esa conversación era si el lenguaje es político. Y pensando desde cualquier manifestación artística, el lenguaje es político, ¿no? Sin duda, pero fundamentalmente desde el literario, en la medida en que nos conecta como especie, como decía, ¿no? Claro que el lenguaje es político porque nombra el mundo, ¿no? Tanto el mundo real como el mundo utópico. Y si no se nombra, no existe, ¿no? Entonces, si no nombramos ese mundo a través de la literatura, si no nombramos las resistencias a través del lenguaje, de alguna forma vamos a seguir reproduciendo su invisibilización.
en la literatura, y pienso inmediatamente en 2 libros del último año que transformaron fundamentalmente mi visión de resistir desde la escritura, que son Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara y Las malas de Camila Sosa Villada. En esos 2 libros se desnaturaliza la historia, ¿no? Y lo hacen desde el lenguaje literario. Y en la medida que desnaturalizan la historia, nos llevan o nos hacen volver a ver la realidad, ¿no? Volver a mirar y mirarla de otra forma. Entonces, desde allí, creo que la literatura nos incomoda porque nos desacostumbra, y ahí está su potencial, ¿no? Por ejemplo, quiero contarles, lo mencioné hace un momento, hace apenas unas semanas en Colombia salió publicada como La Flor, la primera antología de poesía queer contemporánea, en la que participé como autora al lado de escritoras, escritores maravillosos. Y es algo muy importante porque era algo que no existía en Colombia, ¿no? En comparación, por ejemplo, con países como Argentina o como México, que tienen una tradición mucho más marcada y más estudiada, ¿no? En Colombia no pasa, y en esta antología pues surge una apuesta, ¿no? Una apuesta sí que es editorial, pero que a la vez es una apuesta por visibilizar voces y existencias reales, diferentes, disidentes, concretas, pero además que están vivas en la escritura, ¿no? En esta antología hay un factor visual y un factor conceptual muy importantes que se puede aplicar al análisis de cualquier libro que se pueda encasillar, digamos, en la literatura queer. Y es que porque son 2 factores, ¿no? Al pensar en literatura diversa o literatura queer, hoy hay que pensar en ese factor de la representatividad visual, pero también en el factor conceptual. Desde lo visual, aquí está en la diapositiva que están viendo, que es la primera. Desde lo visual, la artista que diseñó la portada, que es Carolina Laverde, pensó mucho en el concepto de disolución, ¿no? Además, en la disolución como experiencia de vida, como experiencia vital, ¿no? Una disolución que está relacionada a concebir el cuerpo como algo que se abre, ¿no? Y a concebir incluso la vida como algo que se abre, que se penetra, que se transforma, que se corta, y en esa medida nos permite ser nosotros y ser en lesotres, ¿no? Y eso se conecta con el factor discursivo literario, que va desde el título, ¿no? Que tiene que ver con lo que mencioné hace un momento, esta fauna y esta flora, pero también con que habitar una disidencia identitaria, sexual, corporal, implica siempre reconocernos en una constante mutación, ¿no? Implica sembrarnos, germinar, crecer, florecer, marchitarnos y volver a empezar, ¿no? Y eso es un acto revolucionario y contundente, ¿no? Apropiarnos de esa mutabilidad de nuestras propias existencias, y la literatura sin duda permite esa experiencia. Y para cerrar, tengo que decir en relación con la literatura que solo el acto de leer ya es un acto queer, ¿no? Eh, cuando leemos estamos habitando, ¿no? Otros cuerpos, otras identidades de objetos, en diferencia de edad, en diferencia de identidad, de sexo, de cuerpo, de género, y ahí hay una experiencia queer en la lectura, ¿no? Ese trasladarnos, dislocarnos hacia otra experiencia y hacia otra vivencia. Yo creo que de ahí viene mucho esto que Úrsula Le Guin comentó en varias de las entrevistas y en algunos de sus libros, que es que en la literatura o después de leer un libro uno siempre aprende algo y no sabe cómo y no sabe por qué y no sabe de quién. Y para mí tiene que ver ese aprendizaje con la experiencia queer que nos permite la lectura. Pero también creo que hay otro factor que es queer sin duda en la lectura y en la escritura, y es que nos detiene, ¿no? Es un stop en la vida, es parar. Y eso es queer en la medida en que detenernos va en contra de un sistema completo,
¿no? De un sistema que todo el tiempo nos está diciendo muévete y produce, ¿no? Leer es un acto de resistencia anticapitalista y eso sin duda tiene un carácter queer porque nos está moviendo también, nos está trasladando de los lugares normalizados que incluso habitamos en la cotidianidad. Entonces, con esto quiero cerrar porque pues quería hacer como este panorama para poner algunos temas sobre la mesa y bueno, poder conversar contigo, Gracia, y retomar las preguntas que haya del público. Muchas gracias, Ivonne. Es muy rico todo esto que acabamos de escuchar de tu parte y creo que es justo todos estos puntos que nos compartes como parte de incluso como fundamentos de lo queer, ¿no? La historicidad, por ejemplo, el que nos vengas relatando cuál ha sido la historia de lo queer es como una de las como banderas de lo queer, ¿no? El nombrar a través de la historia a tanto sus agentes, ¿no? Sus actores y actrices, podría decirse, que han venido teniendo un papel importante a pesar de que no se le llamara como queer tal cual, ¿no? En este tiempo. Y también algo que se me hace muy importante es como esta interseccionalidad que se da también desde lo queer, ¿no? O sea, que a pesar de que tal vez los fundamentos de la teoría queer hayan sido como tal vez desde algo un poco más hegemónico o desarrollado en los nortes, es algo que existe desde siempre y que también ha tenido una transformación, que creo que también es algo súper parte de lo queer, ¿no? Es algo que está en movimiento, es algo que está empujando límites, que está empujando fronteras, que está como conociendo la manera en que operan las normas de género para transformarlo pues a cada gente por el que va pasando. Y bueno, era alguna de las cosas que fui viendo que incluso cuestiones de teoría queer ahorita, no son lo mismo ahorita que hace 30 años, ¿no? O sea, esto que comentas sobre lo alejado o cómo ahora involucramos como esta concepción de lo animal, ¿no? O de fuera de este como antropocentrismo, es algo que fue mutando, ¿no? Que tal vez no era así al principio de la teoría queer o también como este marxismo queer, ¿no? O sea, que también va como integrándose conforme esta teoría también va evolucionando. Pero bueno, son temas que dan para mucho y como habías comentado desde el principio, es un tema amplísimo, pero hay algunas preguntas que son por parte del museo y que me gustaría que fuéramos desarrollando, pero antes de eso quería, comentar algunas de los comentarios, quería hacer algunos de los comentarios y preguntas que hay de parte del público. Y hay un saludo por parte de Arturo Rodríguez que dice: saludos, Ivonne, gracias por prestar tu voz y tu visión. Arriba el excurso 40 años de literatura queer. Y también Arturo dice: Ivonne, la animalidad como un tópico queer es algo nuevo que me llevo de esta tu conferencia. No me había enterado, supongo, nunca me había entrado en la cabeza esta línea o visión. Gracias. Y Fernanda Socarras también comenta sobre la desautomatización. Bueno, como serían más bien comentarios más que preguntas, pero yo quería preguntarte,
quién puede hacer literatura queer o incluso quién puede pertenecer a esto, ¿no? Es algo que nos preguntábamos hace poco por acá, como quién puede pertenecer a, o sea, si es parte únicamente eh, de la comunidad LGBT más o de esta como que entren dentro de esta disidencia como del sistema binario de sexo-género o quién puede. Me encanta tu pregunta, porque es como si de alguna forma la pregunta contiene la respuesta, ¿no? Porque lo queer en esta apertura, ¿no? Que nos ha permitido, no solo como categoría, sino a mi modo de ver, lo queer para mí es un sentir, ¿no? Es un sentir y también es, leía hoy justamente un artículo de una página que es Sentido, que hacen un trabajo maravilloso aquí en Colombia, y hablando de Brigitte Baptiste, que es una mujer pues admirable acá en Colombia en muchos términos, ¿no? Decían algo en relación a lo queer, o que yo asocié directamente con lo queer, y es que así como te digo que para mí lo queer es un sentir, también creo que es una forma de vivir un juego de creatividad, como para que no se nos haga tan dolorosa la vida con estos estereotipos de género. En ese sentido, ¿quiénes pueden hacer arte o literatura queer? Todas, todos y todes, ¿no? De alguna manera, todas las personas estamos habitando esas diversidades, y creo que con el paso del tiempo estamos además, habitemos o no una disidencia sexual, estamos habitando una transformación y estamos viviendo una transformación en el modo de pensamiento, en el modo en el que concebimos nuestras realidades, ¿no? Y ya generar esos escenarios de cuestionamiento habla de un sentir queer, ¿no? Habla justamente de vivir y además de hacer arte, a propósito como de quién puede ser queer o de quién puede pertenecer a o quién puede hacer arte queer, pues todas las personas que quieran jugar creativamente con su existencia. Muchas gracias. Y antes tengo otra, perdón, es que es como súper interesante todo esto. Pero hay algo que también me llama la atención, pensando sobre todo desde la literatura, y es como los recursos literarios o sobre todo cuáles son los géneros literarios que tú has visto que sea como más recurrente, sobre todo porque, bueno, te comentaba ahorita que estuve escuchando esta charla que tuvieron con Johan Mijail y pues creo que una parte importante de lo queer y sobre todo desde la literatura o el lenguaje es que parte mucho de la cotidianidad y que son discursos y como posicionamientos que son políticos y que parten desde la propia práctica, ¿no? Y me llamaba la atención sobre todo esto de la crónica y de la novela. Entonces, y como recurso principal, incluso la misma vivencia, ¿no? Entonces, pensaba en esto, ¿no? Como cuáles son incluso los géneros literarios o recursos literarios que más ha echado mano en la literatura queer. Sé que abarca todo, pero, o que se ha manifestado en todo, pero sí has visto como algo en donde se manifieste más, sobre todo en Latinoamérica. Creo que más que un género literario que haya sido, que esté siendo el más utilizado para la visibilidad queer, eh, es que es una pregunta muy particular, porque creo que no tiene que ver con el género literario, así como lo queer no tiene que ver con el género identitario, no tiene que ver con el género literario, sino con las posibilidades de experimentación, y en eso tengo que ser muy honesta, creo que estamos hasta ahora desde lo queer
experimentando y explorando, ¿no? Si uno revisa desde una historiografía de la literatura, cómo se han manifestado en obras, indistintamente al género literario, cómo se han manifestado relaciones de diversidad sexual, pues, y esto fue algo que vimos de manera muy profunda en el curso que te comentaba de la UNAM, de las cátedras Rosario Castellanos y Carlos Fuentes, en el curso de literatura queer, y es que han existido distintos momentos, ¿no? Y hubo un primer momento, y hablamos 80s, 90s, de algo que era literatura gay, ¿no? ¿Y qué era la literatura gay? Era una literatura que se centraba en hablar de las experiencias erótico-afectivas de personas homosexuales. Sí, entonces, ¿qué pasa luego ya ha entrado el siglo XXI? Y gracias también, y esto tiene que ver con, sin duda, una especie de línea de tiempo del feminismo y los estudios queer de los 90, es que ya cuando llegamos al siglo XXI, ¿no? Primera década del siglo XXI, ya no queremos contar solamente en, en la literatura las historias homosexuales, ¿sí? Sino que queremos explorar con los lenguajes y con distintas performatividades en el arte, ¿no? Esto que lo que pasa con Johann Mijaíl, lo que pasa con Rita Indiana, por ejemplo, ahora podemos profundizar un poco en eso, pero, pero digamos que se trasladó la idea de que la literatura gay hablaba solo de experiencias homosexuales, ¿no? Homosexuales o lésbicas o trans, bueno, que lo trans está menos presente, pero ha existido. Pero ya como que la literatura dejó de pensar en qué era el objetivo de lo que podemos llamar hoy literatura queer y se empezó a experimentar más en temas de forma, en el lenguaje, en las representaciones visuales, ¿no? Hay una escritora que, por ejemplo, es Verónica Herbert, que maneja mucho la visualidad, ¿no? En sus libros. Eso es queer, ¿sí? Creo que va más por ese lado, por el lado de la experimentación, por el lado del lenguaje, por la representatividad, más que por la historia misma. En ese sentido, no hay un género literario que sea dominante para hablar de esa experimentación, porque la experimentación se está dando en todos los niveles, ¿no? Acá en Colombia salió el año pasado, pero fue producto de un trabajo del 2019, una antología que se llama Calle Flamingo, Antología Marica, que es como un lado A y un lado B, que por un lado es poesía y por otro lado es narrativa, hay como cuento, crónica, autoficción, y fue un trabajo que se hizo con la red comunitaria trans y los libros del armario, ¿no? Y eran personas escribiendo sobre su experiencia de vida queer, y en eso surgió escritura en braille, ilustraciones, poemas más tradicionales, digamos, de una lírica más tradicional, si se quiere, pero otros poemas más narrativos, y lo mismo en los cuentos, ¿no? Como que hay una exploración en la forma, y ahí es donde está realmente lo queer. Entonces, por eso creo además que es algo que está sucediendo más allá del límite literario. Claro, claro, y lo veo justo con lo que, con Johann, que es a quien estoy poniendo ejemplo, va desde lo literario hasta la performatividad desde las artes visuales, ¿no? Entonces, es como una transdisciplina constante y justo como esto, ¿no? Como estos juegos o eh, eh, estos ejercicios, ¿no? Como para llegar a otros fines lejos del género literario. Totalmente, y además, perdóname, te interrumpí, como tú lo mencionaste hace unas semanas, pues gracias al curso de literatura de la UNAM pude conversar con Johann Mijaíl sobre su último libro, que es Chapeo, y hay varios lugares de enunciación de él, o que él hacía en esa conversación que tuvimos,
que creo que potencian muchísimo esta pregunta que me haces y esta conversación, ¿no? El primero de esos puntos, creo que es valiosísimo y que él lo mencionaba y es desde el lugar en el que se enuncia fundamentalmente, es el Caribe, ¿no? El Caribe como cartografía es un territorio de resistencia y sobrevivencia continuos, ¿no? Ha sido precarizado históricamente. Los países que componen el Caribe latinoamericano han sufrido por siglos subyugación nacional y extranjera, ¿no? Pues Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, ¿no? Y muchos más. Y esta subyugación está atravesada por muchos factores, pero por uno determinantemente, y es el colonialismo. ¿Y por qué hablo de esto como a propósito de lo que me preguntabas de los géneros literarios? Porque el colonialismo es algo que sucede también en muchos niveles, es decir, también ha habido un colonialismo de la lengua, un colonialismo del lenguaje, un colonialismo de las formas, ¿no? Entonces, pues por eso lo menciono, y ese punto del que hablaba Johan, en relación al colonialismo, pues es clave para profundizar muchísimo más, sin duda, en tu pregunta, porque el colonialismo, la blanquitud, los dominios de la lengua, del lenguaje, como te decía, el dominio desde sí, desde la religión, ¿no? Las instituciones normativas, la regulación de las expresiones afectivas, la discriminación de los cuerpos disidentes, de las estéticas hegemónicas, el exterminio y la discriminación a las poblaciones originarias, indígenas y raizales son la realidad de países completos hoy, y de eso también ha dado testimonio la literatura y el arte, sin duda, desde hace mucho tiempo, ¿no? Quiero como llevado esto a otro plano, ¿no? Porque es que también me pasa que cuando me preguntan por la literatura lo veo tan grande, así como lo queer, no creo que la literatura solo sea un libro, pues quiero decir que de alguna forma, en otras palabras, esto que lográbamos también conversar con Johan aquella vez, pues en otras palabras, el clasismo y el racismo fueron el origen de la exclusión, de la esclavitud, de la normativización, del exterminio de vidas, de lenguajes en Abya Yala, ¿no? Las cuales todavía son imperantes en el mundo y que a veces centralizan los discursos. Bueno, no solo a veces, muchas veces centralizan los discursos. La situación que vivimos actualmente en Colombia es una muestra de ese eco colonialista, en donde se mata al que piensa diferente al gobierno fascista de turno. Y para aterrizarlo a los casos, por ejemplo, de Mijail o Rita Indiana, que son de República Dominicana, que son escritoras, pero además artistas porque exploran otras manifestaciones del arte que no están solo en la literatura, pues hay que decir que este es un fenómeno muy dominante del Caribe por sus particularidades, ¿no? Y además estas dos artistas y escritoras lo hacen también a raíz de su contexto y a raíz de una conciencia histórica y biopolítica. Ellas como artistas han impulsado escrituras disidentes, disidentes de la norma, disidentes de la norma del lenguaje, pero también de la norma de la música, de la norma de la industria letrada centralizada, y han impulsado discursos disidentes entendidos pues en el arte y en el texto, o más bien comprendiendo el arte que hacen, en el caso de Johan, la escritura y el performance, y en el caso de Rita, la escritura y la música, entienden estos escenarios también como un cuerpo, ¿sí? Que era algo de lo que mencionaba ahora cuando hablaba de la animalidad, ¿no? El arte también es eso animal, en la medida en que es eso que muta, es eso que cambia, como la identidad misma, ¿no? Y en el caso de ellos dos particularmente, en su arte, pues hay un discurso contestatario y no solo contra un Estado, ¿no? Sino
sí, no es solo un discurso en contra de algo, que es como se suele pensar muchas veces en los discursos disidentes, ir en contra de la norma, cuando en realidad los discursos disidentes es en pro de una creación nueva, ¿sí? No solamente en contra de algo. Por eso estos dos artistas a mí me encanta, pues como mencionarlos, porque su obra va más allá y está dirigida hacia una apuesta decolonial, antifascista, en contra de sociedades patriarcales dominantes, pero a favor de permitir nombrarnos de otra forma, de permitir reinventar las formas del lenguaje y las formas del arte con las que se nombran ellas y que nos permiten también nombrarnos a otros, ¿sí? Y creo que en ese sentido hay un fenómeno vigente en América Latina. Y hablo no solo desde el hecho de que sean ellas escritoras que también tienen en su quehacer artístico distintas manifestaciones u otros lenguajes, sino que en este momento y desde hace algunos años la literatura en su acepción más tradicional se está cayendo de su torre de marfil, ¿no? Se le están abriendo agujeros a esa sacralización del arte como algo también del mundo culto y dominante, ¿no? Las escrituras del cuerpo, la ruptura de la linealidad narrativa, la posibilidad de que el arte sea hecho por y para sujetos diversos en temas de sexo y género, pero también en aspectos de clase, raza, etnia, edad, cuerpos. Es un cambio paradigmático que está permitiendo sin duda la construcción de una noción de comunidad menos excluyente. Ay, qué fuerte. Voy a leerte algunos comentarios y preguntas que están surgiendo del público. Nos vamos a tardar en llegar a las preguntas del museo, pero vamos a tratar de apresurar. Dice Javier Sebastián Izaza, dice, Ivonne, siempre es un placer escucharte. Una duda que he tenido muchas veces es sobre la naturaleza, un poco letrada del término, entre comillas, queer, sobre todo en América Latina. En el mundo anglosajón guarda su relación con el insulto resignificado. ¿En qué medida este concepto haya un límite en este carácter letrado? Wow, me encanta la pregunta porque esta naturaleza letrada, es decir, ya en lo letrado hay algo problemático, ¿no? Porque ya lo letrado es una presencia de pretender explicar algo que en su propia naturaleza no quiere ser explicado, ¿sí? Creo que en cuanto al concepto como tal, sin duda hay en América Latina una apropiación de esa noción norteamericana de lo queer. Y en esa apropiación hay una transgresión, o al menos algo que yo aplico porque me interesa desde el lenguaje también, y es como castellanizarlo, ¿no? No escribirlo queer en inglés, sino queer, C-U-I-R, ¿no? Como apropiarnos también de esa sonoridad de alguna forma, pero que tiene al transformarlo, ¿sí? Castellanizarlo, tiene una apuesta política, tiene una conciencia del lenguaje. Eso es lo que puedo decir porque me parece que lo complejo en esta naturaleza letrada pues es justamente querer nombrar algo que en su naturaleza ni quiere ser nombrado y que además está todo el tiempo mutando. Y que, por ejemplo, si pensamos en otros momentos, digamos, muy entre comillas, como en los inicios de estas siglas de lo LGBT, pues lo Q incluso quedaba por fuera, como lo dije en un momento, ni siquiera se nombraba, ¿no? Y se empezó a incluir, y en la medida que se empiece a incluir, yo estoy segura que van a empezar a surgir otras cosas, porque es esta necesidad y este espíritu de rompimiento que va muy en coherencia con lo que hoy llamamos queer, ¿no? Por eso, más que una categoría, insisto, yo lo veo como un sentir, ¿sí? Como un sentir que permite como unas conexiones. Eh, pero ya como el tema, insisto, de la naturaleza letrada está presente y está presente siempre que pretendamos explicar algo, va a haber una naturaleza y una pretensión
¿no? Explicativa, académica, teórica, que ya de por sí pues es letrada y busca validar algo que muchas veces ni siquiera busca ser validado. Y ahí está un acto de resistencia, en no buscar esa validación. Me hace eco esto que comentaba también Johan Mijail sobre que estaba hablando con un grupo de mujeres feministas blancas y que ella dice, yo tenía que enunciar que soy negra, que soy queer o que soy esto, como para poder explicarles a ellas, ¿no? Y decía, tengo que, o hago esto de enunciar o de nombrar para generar una memoria política también, ¿no? Entonces, a veces no es lo más genial el tomar el nombre que tal vez se ha dado en Norteamérica, pero estos ejercicios que justo mencionas de la apropiación y de la enunciación para generar memoria política sí son súper importantes. Claro, claro, son súper importantes y pienso con esto, en una de las preguntas que me hacían del staff del museo, que era una pregunta por como mi percepción desde el desarrollo literario y letrado, mi percepción de la noción de frontera, que también es un concepto sobre el que Johan Mijail vuelve mucho y que está muy presente tanto en su performatividad como en su escritura. Y lo digo como a propósito de este ejemplo que pones porque personalmente dentro de mi sentir y mi quehacer literario me he convencido cada vez más de algo, y es que el arte, y lo aterrizo sin duda a la escritura mucho y a la lectura también, son unas formas o unas manifestaciones que nos han mostrado la discordancia tan grande que hay entre lo que oímos, lo que vemos, lo que leemos y lo que escribimos, ¿no? Esto que tú mencionas de lo que decía Johan, cómo una mujer se tiene que nombrar de tantas formas, con tantas categorías, pues es la intersectorialidad, ¿no? Y es la necesidad también y la urgencia de que se haga desde ahí, ¿no? Y ahí creo que aparece esta idea de frontera, porque, insisto, lo trato de aterrizar, o si no empiezo a hablar de un montón de cosas, lo aterrizo como al ámbito literario. Gracias a la literatura, pues yo he podido ver que hay un desacuerdo entre la historia como discurso y la realidad, ¿sí? La forma en la que se nos cuenta que es el mundo es muy distinta a como realmente es. Y es muy distinta la forma en la que nos nombramos las personas. Entonces la literatura allí ha empezado a desdibujar las fronteras con los discursos oficiales, ¿no? Se han empezado a construir, como diría Mabel Moraña, unos espacios más liminales, unos terrenos más movibles, más democráticos para ser habitados, ¿no? Algo cercano a la idea de las ciudades invisibles de Calvino, por ejemplo, ¿no? Ahora, desde la literatura, la noción de frontera como límite es separatista, pero en la literatura se busca, ¿no? Como que se busca también abordar otras nociones de ese límite o incluso romperlo. Ha habido una serie de cambios sociales, culturales, muchos fenómenos que han complejizado afortunadamente la vida, y la literatura ha echado mano de esa complejidad para crear otra visión de mundo posible y para crear escenarios de enunciación que en la realidad no son tan viables o tan posibles. Y lo conecto como con el tema de diversidad en general de esta charla, y es, o lo conecto desde una pregunta, por ejemplo, ¿qué identidades están adentro y cuáles afuera? ¿No? Eso es un tema de fronteras también que nos han impuesto y que está conectado con lo que tú mencionaste de esta mujer. Pero lo que vale la pena seguirnos preguntando es quiénes y desde qué condiciones de posibilidad se están generando esas fronteras, ¿no?
porque se trata de cuestionar el origen de esos discursos. Es la única forma de no caer en ellos y de contrarrestarlos también. Las fronteras surgen de una pretensión de universalidad desde lo local, y eso es un oxímoron, ¿no? Nada puede ser universal, ni completamente verdadero, ni totalizante. Por eso hay muchas veces que recurrir a una serie de categorías, palabras, nominalizaciones, porque entre más hay, nos volvemos más particulares, ¿sí? La forma en la que tú te definirías es distinta a la que me definiría yo, por más de que hubieran cosas en común, ¿no? Y eso es algo que me parece, pues es mi encanto con la literatura, que siempre está rompiendo esas suposiciones y siempre está rompiendo esos lugares de categorización y esos lugares de enunciación que cuando los normalizamos, la literatura ya los está rompiendo, ¿no? Y aquí hay algo que quiero mencionar para terminar como esta intervención, y es que no podemos desconocer tampoco en nuestros escenarios de enunciación los lugares de privilegio. No podemos desconocer los privilegios de clase, de educación, de raza, incluso dentro de las identidades diversas. Hay unas que se pueden habitar de una forma más privilegiada que otras, ¿no? Entonces, cuando hay una mujer que tiene que enunciarse, ¿no? Soy mujer, un cuerpo racializado, lesbiana, con escasos recursos económicos, empiezas a entender no solo la experiencia de vida de esa persona, sino una realidad, ¿sí? Una realidad, y es también al servicio de esa realidad que deben ponerse estas posibilidades de enunciación, y yo creo que eso es algo que hace mucho Johann Mijaíl en su trabajo de escritura, ¿no? Como está visibilizando esos lugares que normalmente están invisibilizados. Claro, ampliando estos imaginarios. Y bueno, te voy a leer otras preguntas. Dice Brandon Garzón, gracias por esta conferencia, Ivonne. Quería preguntarte, ¿cómo ves la emocionalidad en la literatura queer? Generalmente en la literatura gay hay una construcción del cuerpo, de la sexualidad, pero no de la emocionalidad. Aún no se explora mucho la emocionalidad, lo afectivo. Me parece muy potente esta pregunta. Un saludo a Brandon. Porque creo que uno de los sesgos que siguen perjudicando hasta hoy en día el tema de la emocionalidad es el imaginario del amor romántico en todo tipo de relaciones, y considerar, por un lado, que lo queer, como a raíz de la pregunta que me hiciste hace un rato, lo queer sigue siendo contar experiencias de ficción de relaciones erótico-afectivas homosexuales. Lo queer no se reduce solamente a eso. Sin embargo, como te decía en un momento, hay una necesidad y una urgencia de seguirnos nombrando y de seguirnos narrando. Y lo queer ya más contemporanizado, insisto en esto, que es un sentir o una búsqueda creativa, está abriendo nuevos caminos para nombrar la emocionalidad, ¿no? El cuerpo de las emociones. Las emociones como algo que está presente en nuestra existencia y que no está presente solamente en una comunidad LGBTI, está presente en todos los seres humanos. Incluso desde el feminismo antiespecista podemos decir que está presente en todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, creo que esa emocionalidad está empezando a ser nombrada, sin duda, ¿no? Hay un díptico de un escritor colombiano que es Giuseppe Caputo. Él tiene dos novelas, Un mundo huérfano y Estrella Madre. La primera explora mucho la emocionalidad en relación con el padre y en la segunda en relación con la madre, y a mí me parece que son potentes justamente para abordar este tipo de preguntas. Hay otro libro de Luis Sebastián Sanabria que se llama Sehuir, que es una autoficción sobre su descubrir homosexual, pero que está conectado definitivamente con lo emocional, ¿sí? Sí, es decir, ya descentrando el lugar del cuerpo, que además es otro lugar en donde creemos que radica todo,
pero el cuerpo como una carnalidad y no el cuerpo como un espacio que se habita desde el pensamiento, desde las emociones, desde la espiritualidad, ¿no? Todo el tema Orisha, por ejemplo, que trabaja Johan Mijail, ¿no? Está presente, la espiritualidad, la concepción, la cosmogonía está presente en el cuerpo y a veces creemos que el cuerpo solo es esta masa de carne y no, es más, ¿no? Es mucho más que eso y creo que se está empezando a explorar. Sin duda entiendo la pregunta porque es algo que no se ha hecho desde la literatura gay y o queer, es algo que no se ha hecho mucho, pero que está presente, ¿no? Hay que igual que coger con pinzas esas manifestaciones de la emocionalidad. Muy bien. Y una última pregunta del público, dice Fernanda Socarras. Hola Ivonne, una pregunta. Me fascina la experimentación de la literatura en donde se puede hacer una propuesta de transgresión desde lo queer hacia los géneros híbridos. En esa medida y desde la academia se pueden presentar la factura de las imposiciones normativas de la literatura, o sea, los géneros híbridos, como la esencia queer de la que hablas. No creo entender completamente la pregunta, porque no sé si está relacionada con la transgresión a la forma, ¿no? Y cómo en esa transgresión a la forma hay una presencia de lo queer, o si aún en esa transgresión a la forma y en donde pueda haber un interés por lo queer, sigue habiendo un eco de ciertos estereotipos que están marcados, digamos, en el género, en lo literario, que han estado marcados, como están marcados en la sociedad, están marcados en la literatura. Entonces, no sé si la pregunta iba por ahí. No sé, estoy volviendo a leerla también y no la ubico muy bien. Porque me llamó mucho la atención, como si no recuerdo, había una idea en la pregunta que leíste, como una factura de las imposiciones, y entonces por ahí me quedé pensando en que ese es otro tema sin duda presente, que romper o hacer una transgresión completa es una utopía, ¿sí? Eh, y con la literatura más, ¿no? Pienso en esto que se hablaba tanto de Cortázar con Rayuela y el Gíglico, ¿no? Que al final sí se logra comprender, pero se inventó todo un lenguaje, pero porque como que utiliza aspectos del español para hacer comprensible ese lenguaje, pues pienso que la transgresión desde lo queer en la forma, en los contenidos, si fuera totalmente novedosa, sería incomprensible, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí hay unos códigos que sí son facturas de las imposiciones letradas, pero también de las imposiciones pues, de un sistema que es necesario en unas medidas aplicar si se quiere llegar a una comunicabilidad. Pero insisto, en eso fue en lo que me quedé como pensando con esto de la factura de las imposiciones. Lamento si no puedo responder la pregunta con mucha claridad. Claro, y porque, bueno, pienso también en que como uno de los antecedentes de lo queer es Foucault y él establece como estos sistemas de poder y que puede entrar ahí también el sistema literario. Eh, lo queer no busca terminar con el sistema, ¿no? O con todo el poder, porque a partir del poder se enuncian como al mismo individuo, ¿no? Entonces, lo que busca es que como no que se termine la opresión del poder, sino que haya una creación a partir de este sistema, ¿no? O sea, propuestas, pero no se puede terminar como con todo este sistema. Claro, completamente. Y ahí está el trabajo de reapropiación y resignificación también de todos los sistemas, el sistema visual, el sistema sexogenérico, ¿no? Los sistemas laborales, discursivos, mercantiles, literarios, letrados, artísticos, la resignificación, ¿no? de toda una tradición. No se podría hacer una revolución si no se conoce la historia y aplica para todo. Y bueno, voy a terminar
con una de las preguntas de parte del museo, eran 3, logramos hacer 2, y es, ¿cuál es tu opinión respecto al involucramiento que deben tener los espacios culturales con las comunidades, en específico la comunidad LGBT+? Ok. Bien, esta pregunta como que le doy muchas vueltas porque no sé si la comprendo en su totalidad, también porque siento que eh, hablar de espacios culturales pues implica como hablar de muchas cosas. Sin embargo, lo que me hace eco de esta pregunta o lo que me resuena de esta pregunta es ¿qué deben hacer los espacios culturales con las personas LGBTIQ? Pues creo que la respuesta para mí está en la promoción y en la apertura de espacios de apropiación. Y aquí hay que tener una conciencia de intersectorialidad en este aspecto y eso es clave, ¿no? Lo mencionaba hace un momento y creo que acá lo puedo profundizar. Existimos muchas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias con privilegios y eso es una realidad que tiene que nombrarse y reconocerse. Y desde esos privilegios de clase, raza, educación, porque podemos acceder a la cultura de una manera más fácil, ¿no? Desde hacer una obra y tener acceso a los canales para exponerla o difundirla, hasta ir a la universidad a hacer una carrera que me permite un título y poder acceder más fácil al mercado laboral. Eso es una realidad de privilegio, porque pues hay que nombrarlo porque lamentablemente todavía hacemos parte de una sociedad a nivel mundial en donde está presente la jerarquización de la vida, ¿no? Tenemos un discurso hostil y colonialista sobre qué vidas son dignas y cuáles no. En ese sentido, a veces creo que incluso nos caemos en nuestros discursos de qué obra es buena o mala, o qué arte es más valioso o no, y terminamos señalizando la vida de quien produce esa obra, ¿no? Por eso creo que la generación de oportunidades debe venir de las instituciones hacia la sociedad y no ser solamente de la sociedad hacia las instituciones o la sociedad la que persiga las oportunidades como si se tratara de pescar algo, de ganarse algo o de tener suerte. Es terrible tener que pensar, por ejemplo, en ley de cuotas aún en el sector cultural, ¿no? Así que como instituciones, digamos, por nombrarlo muy generalmente, los espacios culturales también tienen unas políticas y en esa medida pues tienen una institucionalidad, eh, ¿no? Entonces las instituciones del tipo que sean, públicas, privadas, autogestionadas, itinerantes, barriales, no importa, ¿no? Los espacios culturales deben tejer puentes reales, con propuestas, con condiciones para todo tipo de población, que no sean solo posibilidades asistencialistas. Y es que yo creo que desjerarquizar la cultura sería un paso enorme para el humanismo que nos surge en estos tiempos. Que permitan habitar los territorios, todos los posibles. Así es. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Nos dijeron que podíamos extendernos, pero creo que nos extendimos de más. Pero pues muchas gracias por tu tiempo, Ivonne. La verdad es que una participación y una charla increíble, súper nutrida. Pues no me queda más que agradecer y despedirme, dar espacio también a Natalia de parte del museo y pues muchas gracias. A ti, Gracia, un gusto esta conversación, tus preguntas, la interlocución y gracias a todas las personas que se conectaron también para ver esta charla. Y al museo, sin duda, mil gracias por estos espacios que creo urgentes, necesarios y además maravillosos con toda la programación que tienen para este mes. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, gracias. Otra vez, gracias. Ojalá lleguemos en algún momento a esta utopía, como decían ustedes, paso a paso para tener una vida sin discriminación, ¿no? Pues ahí vamos poco a poco.
Y bueno, pues agradeciendo que nos hayan acompañado hasta el final de esta presentación e invitarlos a las siguientes charlas. Mañana vamos a tener música queer en Latinoamérica con el ANAFRE Podcast, también igual a las mismas 6 de la tarde. El 23 de junio tendremos Fronteras del Deseo, mapa de la literatura LGBT del norte de México con Ernesto Reséndiz. El 24 de junio tendremos una charla con los artistas José Villalobos y Andrés Payán. Y para terminar, la noche de museos virtual de este mes, del mes del orgullo, el 30 de junio a las 6 de la tarde, lucha por lucha con nuestro querido Casandro el Exótico y moderarán León de la Rosa y Edgar Picasso. Como ven, cada una de estas pláticas están de una manera espectacular y las esperamos en todas. Así como hoy tuvimos una gran público, no dudo que las siguientes también. Gracias, Ivonne, gracias. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todas, todos, todes. Muchísimas gracias. Gobierno de México.